Desde las manifestaciones y las detenciones sucedidas en Cuba, ha habido pronunciamientos internacionales sobre lo que sucede en la isla, algunos avalando lo que está pasando ahí, como México, que incluso ha mandado aviones y barcos con ayuda humanitaria, medicinas, alimentos, etcétera. Otros criticando las violaciones a los derechos humanos, como Estados Unidos, y esto ha llevado a un diferendo entre lo que Estados Unidos establece y lo que el gobierno mexicano opina. Le agradezco mucho a Aribel Contreras Suárez que esté con nosotros esta noche. Ella es internacionalista con estudios en el TEC de Monterrey y la Universidad Politécnica de Cataluña y coordina la licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. Aribel, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Guillermo. Muchísimas gracias por la invitación y pues sin duda de hoy a mañana va a ser una noche muy larga en Washington y en La Habana, Guillermo. Sin lugar a dudas, sí. Bueno, estamos justamente en la víspera de una reunión de la Organización de Estados Americanos, por cierto, organismo al que ha desacreditado el presidente de México, incluso pidiendo su reemplazo por algún tipo de ente diferente, parecido, dice él, a la Unión Europea. Déjame preguntarte de entrada, ¿qué opinas de lo que está pasando en Cuba antes de pasar al siguiente capítulo, que es México, Estados Unidos, Cuba y lo que puede venir después? Claro que sí, Guillermo. Si visualizamos cómo era Cuba hace 6 décadas atrás y cómo se encuentra Cuba hoy, la verdad es que no ha habido una evolución. Es decir, pareciera que el tiempo se detuvo en esta isla caribeña en el ámbito económico, político y social. Me refiero específicamente también al tema del embargo, ya que cuando se implementó por parte de Estados Unidos en 1962, lo que se buscaba era disolver el gobierno del entonces mandatario Fidel Castro. Nunca se imaginaba Estados Unidos que se iba a convertir esto en una dictadura y que hoy por hoy, 60 años después, la isla se encuentra en una situación de agonía y de hartazgo social que en medio de una pandemia, Guillermo, pues podemos entender el por qué estas generaciones de los jóvenes que son los que han salido a las calles, pues son los que claman por una democracia y que por supuesto sí se han violado los derechos humanos y que cuando analizamos el contexto histórico y nos ubicamos en la realidad actual, es ahí donde entendemos el por qué también es importante que la comunidad internacional voltee su mirada a este país para ver ahora con acciones concretas qué es y cómo se puede brindar no solo ayuda humanitaria a un corto plazo, sino sobre todo poder avanzar en una transición democrática de este país con miras hacia el futuro, Guillermo. Sí, bueno, las manifestaciones en La Habana y en otras ciudades de Cuba son muy atribuibles a todo lo que falta ahí. No hay alimentos, no hay medicinas, faltan vacunas, la pandemia está activa, pero también parecen provenir sobre todo del hartazgo por la falta de libertad. ¿Hasta dónde la postura de México atribuyendo esto a un bloqueo corresponde a la realidad desde tu punto de vista? Muy pertinente tu cuestionamiento, Guillermo, porque cuando analizamos indicadores podemos comprender cuál es la situación de este país. Por ejemplo, el índice de democracia creado por The Economist, la última versión, ubica a esta isla en la posición 141 de un total de 167 países, donde uno es el más democrático y 167 es el gobierno más autoritario. Eso es en cuanto al tema de que, por supuesto, se está violentando la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos, para lo cual fue creada con una visión de que todos los países de América tienen derecho a buscar y a impulsar un proceso de democracia al interior del país. Sin embargo, por otro lado, quiero destacar, Guillermo, algo muy importante, que es este famosísimo
principio de la no intervención. Pareciera que a veces los gobiernos utilizan a modo este principio para que a veces sí opinan, a veces sí comentan sobre algún tipo de situación, pero a veces a conveniencia dicen que se estaría violentando al hablar de temas domésticos. Quiero resaltar este tema porque en el año 2005 se creó a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas un documento final en la cumbre mundial donde se establece y se determina una nueva doctrina que habla sobre la responsabilidad de la comunidad internacional para poder brindar ayuda en cuestión humanitaria. Es decir, los estados están obligados a intervenir en el caso de que se estén violentando los derechos humanos de un pueblo o bien cuando requieran ayuda humanitaria. Entonces, aquí es muy importante, por eso lo destaco en cuestión de derecho internacional, porque el opinar, el poder justamente buscar mecanismos de solución para poder avanzar en este tema, para brindar la ayuda humanitaria del pueblo cubano, no es intervenir en sus asuntos domésticos. Entonces, yo creo que esto es muy importante porque de repente algunos gobiernos se cobijan diciendo que mejor no opinan porque pueden violar este principio de no intervención, pero al mismo tiempo, por supuesto que estamos viendo que la cara del embargo de Estados Unidos hoy es un fracaso, porque cuando se implementó para poder avanzar y hacer frente lo que en 1962 se buscaba, pues hoy ya no es latente, hoy la isla se encuentra en una agonía. Y ojo, porque el país puede llegar a entrar a una terapia intensiva en términos económicos y sociales si este embargo sigue avanzando y no se encuentra en algún tipo de mecanismo para poder ayudar a la población, para que las remesas puedan llegar de Estados Unidos a sus destinatarios, y de lo contrario, pues únicamente lo que se puede llegar a lograr es fortalecer al gobierno del mandatario cubano y no se va a lograr avanzar en lo que se está hoy por hoy poniendo sobre la mesa, que es los derechos humanos, las libertades, luchar por una transición democrática. Y ojo, porque entonces Guillermo se puede llegar a convertir en la historia eterna muy parecida como el caso de Venezuela. Déjame preguntarte, la posición de Estados Unidos frente a lo que está aconteciendo en Cuba es diametralmente opuesta a la que ha planteado el gobierno de Washington. ¿Hasta dónde puede esto afectar la vinculación entre los dos países? Recordaremos que la relación entre Estados Unidos y Cuba pues ha pasado como si fuera una montaña rusa por unos momentos sumamente álgidos. Se han confrontado inclusive en la Organización de los Estados Americanos. Recordaremos cuando se decidió suspender todos los derechos de Cuba como miembro activo de este organismo multilateral en 1962, y que es a partir del año 2009 cuando se da otra nueva resolución para poder nuevamente restablecer el diálogo. Esta relación es álgida, es muy compleja, pero Estados Unidos no puede ignorar esta gran cantidad de comunidad cubana estadounidense que se ha establecido no solo en Miami, sino en otras ciudades de diferentes estados de la Unión Americana. Tampoco puede ignorar que el embargo ya no está funcionando, que ya no está cumpliendo su objetivo, y hoy por hoy Estados Unidos pues tiene un compromiso moral con estos países que se encuentran en su zona de influencia geoestratégica para poder velar por los derechos humanos y sobre todo por la democracia. Sin embargo, hemos venido viendo que por supuesto el gobierno de Rusia pues ya prendió las alertas, Guillermo, en cuanto a que está muy atento a lo que está sucediendo justo en Cuba. Pero aquí también lo importante, y yo preguntaría a organismos como lo es la ONU, como lo es la Organización Mundial de la Salud, que a través de esta plataforma de vacunas que es COVAX, ¿cuánto va a apoyar, por ejemplo, a la isla? Porque hoy Cuba
se encuentra pues únicamente inoculando a la población con las vacunas fabricadas por ellos mismos. Entonces, insisto, la situación que hoy se encuentra Cuba, esta nueva situación que se está dando a la luz de la pandemia, la agonía que se vive por un embargo comercial y económico por parte de Estados Unidos, pero donde no se han establecido nuevos mecanismos y nuevas medidas para normalizar una posible relación, en lugar de seguir confrontándose y que se sigan enfriando las relaciones. Ahora lo importante es avanzar para que se descongele ese enfriamiento de las relaciones, buscar mecanismos donde ambos gobiernos puedan avanzar, pero sobre todo por un bien común que es el pueblo cubano, porque mientras se siga estando esta situación politizada, Guillermo, no se va a lograr absolutamente nada. El pueblo va a seguir careciendo de alimentos, de medicinas, de productos de primera necesidad y sobre todo también de remesas y de vacunas, Guillermo. Sí, Aribel, déjame preguntarte finalmente, ¿qué podemos esperar de la reunión en la Organización de Estados Americanos, descalificada por el gobierno de México, en esta reunión en la que habrá de abordarse el tema de Cuba? Has puesto el dedo en la llaga, Guillermo. Mañana los reflectores están encima puestos durante esta sesión que ha sido pues convocado el Consejo Permanente de la OEA para abordar este tema. Sabemos que la Cancillería de Cuba va a desconocer cualquier resolución. ¿Y qué es lo que podemos esperar? Como tú atinadamente cuestionas, Guillermo, pues vamos a estar viendo nuevamente esta alineación por parte del secretario general de la OEA hacia los intereses de Estados Unidos, donde seguramente se estarán buscando o implementando el poder apretarle más la yugular al gobierno cubano. Estaremos viendo que no se van a matizar las medidas a la luz de este embargo. Estaremos también visualizando que esta poca credibilidad que ahora está teniendo este organismo hemisférico, pues es justo también a la luz de lo que su actual secretario general ha venido sembrando. Entonces, estaremos mañana viendo que Washington estará haciendo lo propio para lograr que se aprueben una resolución que va, pues, por supuesto, en contra de lo que se busca para poder ayudar a la isla. Y aquí ahora lo importante ya no son criticar o señalar, Guillermo. Seguramente el auditorio coincidirá contigo y conmigo que lo importante ahora es buscar soluciones concretas a un problema latente. Señalando, criticando, cuestionando, no se abona en nada. Aquí lo importante es construir a la luz del paraguas de la comunidad internacional cómo ayudar, no solo las soluciones enviando aviones con alimentos. Eso, por supuesto, que es un gesto que se agradece, pero esto es un paliativo en un plazo inmediato. Aquí ahora lo importante es ver a largo plazo de cómo la comunidad internacional, ya sea a través de la OEA o bien a través de otros foros multilaterales, los países pueden ayudar a que este país salga de esta crisis. Mañana seguramente los motores están sumamente acelerados, estarán en un tono de diálogo muy álgido, seguramente también estará dividida la comunidad miembro de este organismo y estaremos visualizando algunos países alineados a la propuesta de Estados Unidos de endurecer este embargo, pero también estaremos viendo algunos países que podrán tomar la decisión de abstenerse y estaremos muy atentos a lo que suceda al final de esta reunión, porque, por supuesto, Cuba pende de un hilo y pende pues de lo que se gestione el día de mañana allá en Washington, Guillermo. Sin duda, hay que buscar rutas de salida a las que definitivamente no contribuyen las posiciones radicales o extremas. Veremos qué sucede y ya tendremos oportunidad de comentarlo. Aribel Contreras Suárez, aprecio mucho tu presencia en el programa esta noche. Gracias. Al contrario, Guillermo, la agradecida soy yo. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Hasta pronto.
Hasta pronto, muchas gracias, muy buenas noches. Aribel Contreras Suárez, internacionalista con estudios